Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ernesto Anaya Tiscareño. Vengo a hablar acerca de la educabilidad en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc en la materia Enfoques Filosóficos de la Educación. Antes de comenzar con el concepto de educabilidad, recordemos lo que comenta Fernández Sarramona. La educación necesita de la acción de dos elementos. Uno, con capacidad de influenciar, es decir, el educador, y otro, capaz de ser influenciado, o el educando. La educabilidad, como definición, es la capacidad para ser educado o enseñado. Por otro lado, no se puede hablar sobre educabilidad sin mencionar a Herbart, filósofo, psicólogo y pedagogo alemán del siglo XIX, quien postula que el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. De la educabilidad volitiva se encuentran rastros en las almas de los animales más nobles. Pero la educabilidad en la voluntad para la moralidad solo la reconocemos en los hombres. Con esto, Herbart establece los aspectos de la educabilidad: plasticidad, evolución animal y la relación exclusiva al hombre, o categoría humana. Profundizamos un poco más en el aspecto de categoría humana, si consideramos que la construcción teórica sobre la educabilidad se fundamenta desde la consideración de esta cualidad referida siempre al hombre. La educabilidad es un modo esencial del hombre, por la cual lo hace capaz de buscar el perfeccionamiento y por ende llegar a ser lo que es. Teniendo esto en cuenta, se puede deducir que en la educabilidad radica la posibilidad que tiene el hombre para formarse, tal como lo indica Flittner. El hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse, porque al nacer es un ser defectivo. ¿A qué se refiere con un ser defectivo? Si observamos a otras especies, desde el momento en que nacen, tienen en su mayoría condiciones naturales que los ayudan a sobrevivir en el mundo salvaje. Ahora, si consideramos lo que menciona García Carrasco, el hombre nace a la vida extramaternal en el momento de su mayor plasticidad y se proyecta al mundo en un encuentro fundamentalmente afectivo. Es decir, el hombre al nacer se encuentra preparado para ser influenciado y en las mejores condiciones de asimilar todo lo que lo estimula, es decir, tiene plasticidad. Entonces, podemos deducir, como dice Fermoso, la educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Como posibilidad se entiende que el proceso educativo es viable, por lo que la educación es factible. Para que exista educación, tiene que existir comunicación, y el hombre es un ser capaz de comunicarse aplicando mecanismos de apertura hacia los demás. La educabilidad también tiene sus límites, ya que se ha considerado como el principio o límite de la educación, y al ser inherente al ser humano, es predecible que sus límites tengan referencia con los propios límites humanos. Como menciona García Carrasco, los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, social y espiritual, defendiendo el espacio de la educabilidad. Si consideramos que la educación es el proceso de transformación operado en el individuo, llevándolo a su perfeccionamiento y plenitud humana, entonces se podrían hacer tres grupos de opinión: aquellos que opinan que todo desarrollo personal depende de factores hereditarios y congénitos, llamémoslo pesimismo pedagógico, o aquellos que piensan que esos factores no cuentan en absoluto, llamémoslo optimismo pedagógico, y aquellos que combinan ambos puntos de vista, lo cual lo podremos llamar como un optimismo moderado. Los defensores del pesimismo pedagógico sostienen que la educabilidad es prácticamente nula, puesto que poco o nada puede hacer el educador para modificar el código genético del individuo. Podríamos decir que tiene poca plasticidad. Así, podemos predecir
que esta es una postura fatalista y, como dijera Herbert, donde no hay libertad, no puede haber educación. En el optimismo pedagógico, dice, esta perspectiva inicia desde la consideración de que en la formación de la personalidad, fundamentalmente, intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo, tal como lo menciona Quintana Cabanas. De surgir el fracaso, la causa está en que no fueron correctamente aplicados los procedimientos recomendados por su idoneidad, o bien porque los educadores encargados de hacerlo no son personas adecuadas para el desarrollo de la actividad educadora. En el optimismo moderado, se mantiene sorda al genetismo y al ambientalismo. Es una interacción entre el código genético y el ambiente. Considera una enseñanza adecuada a cada etapa de la vida del individuo y a la sociedad que lo rodea. De esta forma, toma las mejores cosas del pesimismo pedagógico y del optimismo pedagógico. Las características de la educabilidad son: personal, es aquella que confiere la educabilidad desde la personalidad del individuo. La educación no es tan solo formación, sino también una condición formadora necesaria del propio desarrollo natural. La siguiente característica es la intencional. El ser humano es autónomo en cuanto a ser individual. Sufre influencias heterónomas que lo elevan hasta el plano ideal. También es dinámica. El hombre no resuelve su vida si realiza su formación, encerrado en los límites de su egoísmo individual. Y la última característica es necesaria. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, personalización y de socialización. Como conclusiones, podemos determinar que para que exista educación se requiere tanto de un educador y un educando. El primero con la capacidad de transmitir el conocimiento según las condiciones generales del educando, es decir, debe considerar su etapa evolutiva, tanto biopsicológica como social. El educando, por otro lado, debe estar dispuesto a recibir la enseñanza mediante canales de comunicación adecuados a él mismo. Y por último, la educabilidad por sí misma es muy complicada de medirse, ya que existen demasiados factores que le influyen. Espero les haya gustado y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias.